El Señor de los Anillos es una trilogía cinematográfica basada en las novelas de fantasía épica realizadas por el filólogo y escritor J.R.R. Tolkien en 1954. Esta historia narra el viaje del protagonista Frodo Bolsón, un hobbit que vive en la comarca y al cual le encomiendan la tarea de destruir el Anillo Único, un instrumento de poder que permitiría a Sauron, el Señor Oscuro, reinar en la Tierra Media y convertir en esclavos a sus habitantes. Con la ayuda de la compañía, formada por hobbits, hombres, un mago, un enano y un elfo, tiene la misión de llevar el anillo hasta el Monte del Destino y destruirlo en el mismo fuego con el que fue construido. Esta historia, adaptada con éxito a la gran pantalla, logra retratar el desarrollo psicológico de los personajes y, lo más importante, generar empatía en el espectador. Una de las herramientas con las que logra esto es su banda sonora. Pero, ¿por qué es tan importante la musiquita que suena de fondo? Tal vez recuerdes este soundtrack, o este, o tal vez este. La música tiene la capacidad de transportarnos a momentos específicos para revivir emociones, sensaciones y escenas en el caso de las películas. Por eso, a veces el éxito de las grandes filmaciones está estrechamente relacionado con su banda sonora. La música cinematográfica tiene múltiples funciones, como darle una ambientación sonora a la historia, adaptando la música a la época y al contexto, creando y reforzando una atmósfera adecuada para el desarrollo de la acción. Esto además hace que se genere una sensación de tridimensionalidad al espectador en determinadas escenas y situaciones. También establece un vínculo narrativo continuo entre cada elipsis o secuencia, dándole coherencia a las imágenes y haciendo las escenas más claras para el espectador, ya que se perciben de la manera en la que el director lo desea. También implica emocionalmente al espectador, intensificando lo que siente y metiéndolo en un estado emocional específico, como el miedo, tristeza o empatía. Así vemos cómo la música puede influir sobre los sentimientos que el espectador experimenta a lo largo de la película, complementando mucho mejor el sentido de la imagen e integrándose con la estética de la obra cinematográfica. Como bien lo dijo el compositor Bernard Herrmann, autor de obras como Taxi Driver, la música debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir, puede dar a entender sus sentimientos y debe aportar lo que las palabras no son capaces de expresar. Y por último, pero no menos importante, también contribuye al desarrollo del elemento psicológico en los personajes. Esto se puede lograr a través de un leitmotiv, el cual explicaremos a detalle más adelante. Podemos ver que la música es un lenguaje en sí mismo que dentro de los productos audiovisuales comunica aquello que a la imagen por sí sola se le escapa. Por esto mismo, se requiere de una gran capacidad técnica y sensibilidad para poder realizar una banda sonora, ya que incluso esto podría determinar el éxito de una filmación. Howard Shore es el compositor de la banda sonora de la trilogía del Señor de los Anillos. En ella, quiso realizar composiciones que permitieran expresar con claridad una historia tan compleja como la que escribió Tolkien, ya que dentro de ella hay una gran cantidad de personajes, razas, lugares y objetos que se describen a detalle. No fue una tarea fácil, pero su anterior experiencia en aproximadamente 70 películas rindió sus frutos, ya que puso en práctica todo lo que sabía sobre hacer música, composición, orquestación, conducción, producción, etc. Trabajó esta banda sonora durante 4 años a la par de ir repasando los libros y viajando a Nueva Zelanda, donde estaba el set de grabación. Esto para poder inspirarse y realizar un trabajo único, ya que incluso muchos de los temas están interpretados vocalmente en distintos idiomas, algunos de ellos inventados por el propio autor de los libros, los cuales los podemos escuchar en los diferentes coros utilizados, donde se cantó en 5 de las lenguas creadas por él. Como se mencionó anteriormente, El Señor de los Anillos es una historia bastante compleja que se apoyó en la banda sonora para complementar su narrativa, ya que cada canción tiene una razón y cuenta una historia por sí misma. Para esto, Howard Shore utilizó alrededor de 70 leitmotivs.
Estos son un motivo musical corto y recurrente que se asocia temáticamente con un personaje, lugar o concepto específico, y puede ser una melodía, acordes y ritmo únicos. Cada vez que aparece un personaje en escena, puede sonar su leitmotiv y dar al espectador una sensación de continuidad. Y a pesar de que los leitmotivs se utilizan en bastantes películas, Howard Short los utilizó de una manera muy única, ya que evoluciona con los personajes, variando incluso en instrumentación, tempo y armonía, hace que se relacionen con conceptos específicos como la muerte. Pueden escucharse también si, por ejemplo, un personaje está hablando en cierto lugar o se ve en pantalla, o también un objeto. Y lo más interesante es que entrelaza unos con otros dependiendo de la escena. Por ejemplo, analicemos cómo el tema de los hobbits y el de la comunidad. Se entrelazan en esta escena. Come on, Sam. Remember what Bilbo used to say? It's a dangerous business, Frodo, going out your door, you step onto the road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to. Aquí, esta mezcla se utiliza para denotar la duda de Sam a la hora de dejar su hogar, la comarca, y aventurarse con Frodo en la misión que les encomendaron. Así podemos acercarnos a lo que siente el personaje de una manera sutil y, lo más importante, generar empatía. Además, este último tema se presenta en una forma simplificada no tan épica, ya que solamente hay 2 miembros de la comunidad. dangerous business. Frodo, going out your door. Este tema es uno de los que más presenta estas variaciones, ya que por un lado va creciendo conforme se van uniendo personajes, como en la escena del concilio de Elrond, donde toda la comunidad del anillo se encuentra junta. Te acabas de eliminar a ti mismo. 9 compañeros. Así sea. Su nombre será la Comunidad del Anillo. ¡Excelente! Y serán en estos momentos donde se vuelva mucho más épica y con más instrumentalización. A partir de ahí el tema se deconstruye y va fragmentando si, por ejemplo, los personajes se separan, representándolo con la presencia de pocos instrumentos y de forma menos épica. To torment and death. Not while we have strength left. Leave all that can be spared behind. We travel light. Let us hunt some orc. Mordor. I hope the other... Otro tema muy importante es el de los hobbits, el cual está construido en una escala mayor para volverla alegre y hacer que se sienta hogareña. Igualmente tendrá múltiples variaciones conforme se desarrolla la historia, teniendo también una narrativa propia. Por ejemplo, en la escena de Sam y Frodo en el Monte del Destino, donde cuando los recuerdos de la comarca y del hogar son vagos, se nos presenta una melodía muy parecida al tema de los hobbits, nostálgica, que parece titubear. Esto refleja el esfuerzo que le cuesta a Frodo recordar su hogar. La comarca aún la recuerda, mi señor. La primavera ya viene. De súbito, la melodía cambia de una escala mayor a menor, donde se vuelve más sombría, mezclando a la par el tema de Mordor. Estoy desnudo en la oscuridad. No hay nada, ningún velo entre mí
Y el ojo de fuego. No lo dejo de ver. Sam trata de evitar esto con sus palabras y nuevamente se mezclan acordes mayores para interponerse y regresar la esperanza a Frodo. Venga, señor Frodo. Yo no lo llevaré por usted. Pero sí lo llevaré a usted. Vemos cómo estos leitmotivs son utilizados para reforzar lo que siente el personaje y reflejarlo de la manera más clara posible al espectador, añadiendo una carga narrativa. Estos ejemplos que presenté no son los únicos. Toda la banda sonora de la trilogía está compuesta por estos entrelazamientos y cambios que reflejan la historia, así que si les interesa conocer con mucho más detalle acerca de cómo Shore logró hacer algo tan complejo, les recomiendo los videos de Jaime Altozano, quien realizó un análisis a profundidad, explicando el porqué de cada nota, acorde, escala y qué es lo que representan a partir de la teoría musical. Podemos ver cómo Shore realizó una compleja exploración de leitmotivs completamente narrativos que, conociendo su propio lenguaje, el musical, podrían contar la historia de una forma única y compleja. Esto refleja una dedicación del compositor muy grande, ya que realizó una banda sonora tan llena de vida como la propia historia de Tolkien. Gracias a este trabajo musical tan arduo, complementado por los demás aspectos técnicos, las adaptaciones fueron un éxito. La banda sonora se reconoció en su momento e incluso en la actualidad, además de que se ha quedado en el corazón de los fans. El trabajo de Howard recibió 3 premios Oscar por Mejor Música Original y Mejor Canción Original, además de candidaturas al Globo de Oro a Mejor Banda Sonora y a la Mejor Canción. También, la banda sonora de la primera entrega obtuvo el disco de platino mundial tras vender más de 1 millón de copias y un disco de oro en Estados Unidos por más de 500.000 de unidades vendidas. La banda sonora del Señor de los Anillos es realmente única y conociendo ahora cómo se entrelazan los diferentes leitmotivs, les aseguro que pondrán más atención a esa musiquita de fondo y disfrutarán de las películas al doble. Muchas gracias por su atención y ojalá este video les anime a ver, si no lo han hecho, esta trilogía tan hermosa.